Bien, vamos entonces a entrar a nuestro tiempo de predicación. Hoy volvemos a nuestra serie en Romanos, así que les invito a abrir su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 10. Y vamos a estar hoy leyendo del verso 16 al verso 21, que será nuestro texto de predicación esta mañana. Romanos 10, versos 16 al 21. ¿Lo tenemos? Ok, si lo está buscando en su celular, búsquelo en Nueva Versión Internacional por sus siglas NVI, que es la versión que usamos aquí para que la lectura se nos haga uniforme, por favor. Si lo tiene, póngase de pie, por favor, y vamos a leer juntos en muestra de reverencia a la palabra del Señor. Nos ponemos de pie para cantar el himno nacional, cuánto no más para leer la bendita palabra del Señor. Romanos capítulo 10, versos 16 al 21, leo en favor de todos. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice: yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Luego, Isaías se atreve a decir: dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto a Israel dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Oremos. Señor, gracias que tus brazos siguen extendidos a nosotros hoy. Aunque como Israel también somos desobedientes y rebeldes. Te ruego hoy que por el poder de tu Espíritu y de tu palabra expuesta, a aquellos que todavía somos rebeldes, a aquellos que todavía te damos la espalda y no hemos tomado tus manos y te damos la espalda, nos hagas girar en torno a ti para agarrarnos firmemente de tus manos y dejarnos conducir por tus caminos. Corrige nuestra necedad, corrige nuestra rebeldía. Y te damos gracias porque las cuerdas con las que nos atraes hacia ti son cuerdas de amor, son cuerdas de gracia, diciéndonos: todavía mis manos están extendidas para ti. Y mientras haya gracia disponible, hay esperanza para nosotros. Que hoy esa esperanza llene nuestro corazón al volvernos hacia ti de todo corazón. Llévate toda distracción y permítenos estar atentos los siguientes minutos al mensaje de tu palabra. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, podemos tomar nuestro lugar. Déjenme ubicarles en dónde estamos esta mañana. Nosotros hemos venido trabajando el capítulo 10, 9, 10 y 11 de Romanos, que es básicamente un bloque, pareciera una pausa en el argumento de Pablo en la carta a los Romanos, porque son capítulos, esos tres capítulos que nos hablan de Israel particularmente y nos explican un poquito como la realidad del pueblo de Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros nos preguntamos por qué el pueblo judío rechazó a su Mesías, ¿verdad? Si era tan evidente que él era el Señor, ¿por qué ese pueblo le rechazó? Entonces Pablo toma capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 para explicarnos un poco cómo es que eso se da en la historia del pueblo de Dios. Dos sermones atrás, cuando miramos los versículos primeros, los versículos del capítulo 10 de Romanos, nosotros consideramos que hay dos formas en las que nosotros pretendemos salvarnos. Que hay dos maneras en que los seres humanos buscamos nuestra salvación o corregir nuestra visión o nuestra relación más bien con Dios. Una de ellas es como al estilo de Israel. Israel era la nación, el pueblo de Dios, pero ellos vez tras vez trataron de por sus propias fuerzas, por sus propios mecanismos de obediencia a la ley, presentarse delante de Dios como un pueblo que cumplía perfectamente la ley. Pero evidentemente en la historia de Israel lo que ellos probaron fue que vez tras vez fallaron en poder cumplir la palabra de Dios. Ellos no pudieron obedecer 100% los mandatos de Dios.
Entonces decíamos en nuestra gran ilustración de hace dos sermones atrás, la ilustración de Eustace, ¿verdad? De las Crónicas de Narnia, que es como este dragón que quería quitarse las escamas por sí mismo y despojarse de ese monstruo en que se había convertido, pero no podía, ¿verdad? Quitarse esas escamas y dejar de ser ese monstruo que no quería ser, y a través de sus buenas obras, de sus buenos mecanismos de autosalvación, corregir esa situación. Pero como él, lo que nos vamos a encontrar es en frustración, porque nosotros mismos no podemos resolver ese problema. La otra manera de salvarnos es al estilo de los gentiles, quienes no buscaban a Dios ni iban tras de Dios. Sin embargo, ellos vinieron al Señor, y básicamente es creer en Cristo Jesús. Es básicamente como tirarnos al piso y esperar que sea Dios mismo el que nos quite las escamas de nuestra piel. Y esa fue básicamente la manera en que Dios diseñó para ser salvados. No que buscáramos la salvación por nuestros propios medios, sino más bien que nos humilláramos delante del Señor para que Él nos quitara las escamas y Él realmente nos liberara, como efectivamente vimos en nuestra historia que sucedió. El sermón anterior, después de ese sermón, hablamos un poquito de una serie, una cadena de la salvación, que nos explicaba, ok, Dios nos salva a través de Jesucristo, pero cómo esa salvación llega a ser real para nosotros. Y vimos cuando leíamos los versos 14 en adelante, cómo invocarán en aquel en quien no ha creído y cómo creerán en de quien no han oído. Y esa serie de preguntas vimos que hay básicamente 5 eslabones en la cadena. Tiene que haber alguien que fue enviado, ¿verdad? Un mensajero enviado. En segundo lugar, ese mensajero tiene que predicar. En tercer lugar, la persona tiene que oír, ¿verdad? En cuarto lugar, la persona tiene que creer, y en quinto lugar, la persona tiene que confesar, ¿verdad? Y dijimos que es así como Dios opera la salvación. Todo inicia con alguien que es enviado a predicar. Y dijimos nosotros que Dios nos está llamando a nosotros a salir y evangelizar. A nosotros ser esos que Dios nos ha enviado y cuyos pies son hermosos por la predicación del evangelio. Sin embargo, dijimos también que vivimos en un mundo donde el secularismo nos quiere a nosotros arrinconar y sacar el discurso religioso de lo público. De religión no se habla, quédese callado. Más bien, viva un estilo de vida que comunique su fe, pero no hable de ella. Y dijimos que aunque eso suena muy tentador, no es el plan de Dios. Debemos hablar y mostrar. Predicación y demostración, las dos cosas, pero no una sin la otra. De tal manera que Dios quiere impulsarnos a predicar su mensaje, porque es así que Dios va a salvar a la gente a través de la predicación del evangelio. Eso es donde vamos al día de hoy. Ahora bien, cuando llegamos al verso 16 y leemos del verso 16 al 21, versos que leímos hace un momento, la pregunta que se plantea Pablo es la siguiente: si esa es la cadena de la salvación, Israel, como dice el versículo 16, sin embargo no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Si esta es la cadena de salvación y la realidad es que Israel no aceptó las buenas nuevas, entonces, ¿cuál es el eslabón perdido de Israel? ¿Dónde fue que se rompió la cadena? Para que Israel al día de hoy siga todavía mucho pueblo de Israel rebelde a Dios, sin volverse a su Mesías, sin volverse a Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde fue que esa cadena se rompió? ¿Verdad? ¿Cuál fue el punto de quiebre por el cual Israel no ha creído y no ha confesado a Cristo? ¿Dónde se rompió esa cadena? Y eso es, mis hermanos, lo que nosotros vamos a ver esta mañana. Así que cuando nosotros llegamos al verso 16, empezamos a encontrarnos con una serie de textos del Antiguo Testamento. Ustedes pueden verlo en sus propias Biblias, que regularmente nos ponen debajito en el margen, donde uno pone las notas al pie de página, una cantidad de textos bíblicos. Esta porción, 16 al 21, está llena de porciones del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo que Pablo quiere ayudarnos a ver es demostrar que Israel no tiene excusa para su rebeldía y su desobediencia. ¿Cuáles son algunas de las excusas más comunes que nosotros escuchamos o le ponemos a Dios para obedecerle a Él? Piensa por un momento en eso. Piensa en un asunto en que Dios ha demandado algo de ti, que Dios te está llamando a hacer algo, a vivir en una realidad, a obedecerle en algo, y tú entiendes, sabes que eso es así. ¿Cuáles son las excusas más comunes que nosotros le presentamos a Dios al momento de seguirle? Déjeme
leerle algunas que Jesús mismo ilustró a través de esta historia en el Evangelio de Lucas. Voy a leer capítulo 9, versos 57 a 62. No los busque, déjeme, se los leo. Esto es hablando de una historia acerca de personas que querían seguir a Jesús. Iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le dijo: nadie que mire atrás para poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. He aquí 3 hombres con 3 excusas para no obedecer el llamado de Dios. El primero es: te seguiré, pero si la cosa está cómoda. Es decir, si esto se va a poner bueno, si la fiesta se va a arreglar, entonces sí. Si me va a ir mejor, si voy a tener más plata, si voy a dormir mejor contigo, entonces sí te sigo. Y Jesús, previendo eso en el corazón de este hombre, le dice: mira, ¿sabes qué? Tú dices que me quieres seguir, pero déjame decirte un datico que debes conocer. Las zorras tienen madriguera, pero yo ni siquiera tengo donde recostar mi cabeza. Segunda excusa: Señor, déjame enterrar a mi padre. Jesús dice básicamente, lo que está detrás de esta ilustración es un tema de prioridades. No me puedes seguir a mí si no eres capaz de ponerme a mí por encima aún de tu propia familia. Excusa, familia. Y en tercer lugar, la misma realidad: nadie que mire atrás después de poner su mano en el arado es apto para venir al reino de Dios. 3 excusas que vemos en la misma escritura que ponemos delante de Dios. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuáles son las excusas que nosotros normalmente le ponemos a Dios para caminar en la manera en que Él quiere que caminemos? Israel tenía excusas y Pablo entonces anticipa esas excusas. Pablo va a resumirnos a nosotros esa cadena de salvación de Israel, de ese Israel incrédulo, lo va a resumir en 3 asuntos. Se nos ha dicho que la cadena es 5: enviado, predicar, escuchar, confesar, creer, confesar. Pablo va a reunir eso en 3 realidades. Y Pablo empieza entonces a entrar con nosotros al problema principal de Israel. Inmediatamente en el verso 16 nos dice lo siguiente. Isaías dice, primera cita que Pablo trae a colación: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Isaías escribió su libro cerca de 2000 años, 1000 y pico de años atrás de la venida de Jesús. Y cuando Isaías escribe, ya está enfrentándose a un pueblo, Israel, que no está escuchando el mensaje de Dios. Y Isaías mismo se está cuestionando 1000 y pico años antes de Cristo: Señor, ¿por qué la gente no escucha el mensaje que yo vengo a hablarles? ¿Quién ha oído mi mensaje? Es una pregunta retórica diciendo: nadie lo ha escuchado. Así que el problema, Pablo está diciendo, es el problema que el asunto con Israel no es otro distinto a que Israel es incrédulo a Dios. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? El problema es que Israel fue incrédulo y ha sido incrédulo en toda su historia. En el Evangelio de Juan se nos anticipa, usando esta misma cita, el evangelista Juan nos escribe esto respecto a Israel. Nos dice: a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales delante de ellos, todavía, ¿qué cosa? No creían en Él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías, la misma cita que tenemos en Romanos: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y quién se le ha revelado el poder del Señor? Mis hermanos, los milagros no convierten a nadie. Díganme, ¿quién más que Jesús hizo más milagros en esta tierra? Sanó enfermos, levantó paralíticos, le dio la voz a los mudos, resucitó a los muertos, hombres de 4 días en un sepulcro, y los levantó y le dijo: Lázaro, sal fuera.
Milagros, tantos que el Evangelio mismo de Juan en el capítulo 20 nos dice, si se hubieran escrito libros acerca de las otras cosas que hizo Jesús, no alcanzarían a consignarse en ni siquiera 20,000 tomos. Lo que tenemos en los evangelios escritos son muestras de lo que Jesús hizo. Milagros hizo por doquier. Alimentó a multitudes con 5 panes y 2 peces, le dio de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Para que después en la cruz estuviera en el centro de una cruz, en el monte Gólgota, allí clavado en un madero, con 10 o 12 personas llorando su muerte nomás. Para que cuando hubiese resucitado y dado la promesa, solamente 120 personas le estuvieran esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con todas esas multitudes que vieron los milagros? ¿Qué pasó con toda esa gente que vio cómo Jesús levantaba muertos, sanaba enfermos? ¿Dónde están? Eso, mis hermanos, entre otras cosas, nos muestra la realidad que los milagros no convierten el corazón. Tú puedes ver a Dios mismo aquí de frente, porque mucha gente dice, ay pastor, es que yo no he visto a Dios. Si Él me hiciera este milagrito, yo creería en Él. Si tan solo Dios restaurara mi matrimonio, si tan solo Dios me devolviera el empleo, si tan solo Dios prosperara la empresa, si tan solo Dios me diera un esposo, una esposa, entonces yo podría creer en Él. Si Él me sanara de esta enfermedad, lo que sea. Y llegamos a pensar que las señales y los milagros nos van a convertir el corazón hacia Dios. Y no es así. Los milagros a lo mucho nos dan una fe temporal, pero cuando la lámpara de Aladino la froto una vez y me lo concede, ay sí, creo en Aladino, pero cuando la froto por segunda vez y ya no sale el mago, y por tercera vez y no me da lo que quiero, y por cuarta vez y no me da lo que quiero, entonces ¿sabes qué hacemos? Tiramos la lamparita y vamos a buscar otra cosa que parece que sí funciona. Y así muchas veces tenemos a Dios. Cuando nuestra fe en Dios se basa en lo que Dios hace en favor de nosotros, es así. Es nuestro Dios mientras nos sirve y nos funciona. El día en que ya no lo es, en que no funciona, entonces no me sirve. Lo que convierte el corazón es el Evangelio, no los milagros. Israel vio a Jesús en la tierra, vio sus obras portentosas y sin embargo negaron al Señor. Así que mis hermanos, el problema de Israel fue la incredulidad. El problema de Israel y el nuestro es la incredulidad. Así que por eso Pablo resume en el verso 17 esos 5 pasos de la cadena que habíamos mencionado anteriormente en 3. Así que la fe viene como resultado de oír, y lo que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, fe, creer, oír, predicación de la palabra, ¿verdad? 3 pasos. Y lo que Pablo empieza a hacer en los versículos 18 en adelante es a quitar, como a descartar. Ok, si esas son las 3 cosas que requerimos para venir al Señor, vamos a ver, voy a demostrarles que el fallo de Israel fue en creer y que el problema no fue ni de oír ni de que no entendieron el mensaje. E inmediatamente, verso 18. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? ¿Será que es que a Israel le faltó haber escuchado la voz de Dios? ¿Acaso ellos no oyeron? Y lo que Pablo va a decir inmediatamente es, claro que sí oyeron, claro que sí escucharon al Señor, claro que sí lo escucharon. Pablo pasa entonces a probarnos esa realidad y nos cita entonces el Salmo 19, versículo 4, ahí está en el verso 18. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Y es interesante esta cita que el apóstol Pablo usa, porque el Salmo 19 es un salmo que se divide básicamente como en 2 grandes bloques. Lo que Dios le está diciendo al pueblo en este salmo es la forma en que Él se ha dado a conocer a los pueblos. Versículos 1 y 4 nos dicen así: los cielos cuentan la gloria de Dios. Hace rato que en esta ciudad no vemos los cielos a causa de la contaminación. Bendito Dios que volvamos a ver los cielos para contar la gloria de Dios entre nosotros. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche comparte su saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por
toda la tierra resuena su eco. Sus palabras, y aquí está la cita, llegan hasta los confines del mundo. Lo que Pablo está diciendo es, y ya lo vimos en Romanos capítulo 1, es nadie tiene excusa para decir que no sabía que Dios existía, porque los mismos cielos son un cartel universal donde la voz de Dios llega hasta los confines de la tierra. ¿Por qué dice el texto que su voz llega hasta los confines del mundo? Porque los cielos están hasta los confines del mundo. Hasta el rincón más alejado de la tierra la gente puede ver el cielo, y esos cielos comunican que hay un creador, un Dios que hizo todas las cosas. Así que lo primero que el salmista nos está diciendo es, no tiene excusa para decir que no me han oído, que no me han visto. La creación es un libro que yo les he dejado para que vean que yo soy real. Pero no solamente eso, sino que si seguimos leyendo el Salmo 19, 1 al 4, nos dice lo siguiente: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Lo que está diciendo el salmista es que Dios nos ha dejado dos libros como testimonio. No solamente nos ha dejado la naturaleza para llegar a conocerle, a preguntarnos de que hay un Dios real, sino que también nos ha dado su ley, su palabra. Y lo que detrás de esto Pablo está comunicando sobre Israel es que Israel es mayormente responsable, porque a nosotros los gentiles nos fue concedido el primer libro, la naturaleza. En la antigüedad las personas no tenían acceso a la ley porque la ley era propiedad del pueblo de Dios. Podían llegar yendo a Israel a escuchar en las sinagogas o en el templo la predicación, pero era exclusiva del pueblo de Dios. Sin embargo, había un libro por el cual no podían excusarse. Sin embargo, Israel es doblemente responsable de haber escuchado a Dios, porque a Israel Dios le dio la naturaleza, pero le dio la ley también. Como dice un autor, que Israel básicamente es más responsable porque tenía ventaja. Ellos recibieron ambos libros, porque Dios les dio la naturaleza y les dio su palabra para darse a conocer a su pueblo. Así que lo que Dios está diciendo es, claro que Israel escuchó, me escuchó en la naturaleza y me escuchó en la ley. Ahora bien, el problema no fue que no escucharon. Entonces, en segundo lugar, ¿será que acaso el problema es que no entendieron? Versículo 19, ahí está la pregunta. Pero insisto, dice Pablo, ¿acaso no entendió Israel? Y entonces entra inmediatamente a usar otra cita. Y este sermón básicamente es entre este texto y mirar las citas, porque está lleno de citas del Antiguo Testamento. Entonces la cita que se nos da allí es una cita de Deuteronomio capítulo 32. ¿Será que oyendo Israel no entendió? Y Pablo cita esta parte del Salmo de Deuteronomio 32, verso 21, que dice así: me provocaron a celos, esto es hablando Dios, con lo que no es Dios como yo, y me enojaron con sus ídolos inútiles. Pues haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo, voy a irritarlos con una nación insensata. He ahí la cita que tenemos en el versículo 19. Y lo que se nos está comunicando allí es que el primer rechazo que se dio es el rechazo de Israel hacia Dios. Dios dice sobre Israel: ustedes me provocaron a mí, porque ustedes me provocaron a celos escogiendo a otros dioses y yendo tras ellos. Ahora yo les voy a devolver con la misma moneda. Ahora yo los voy a provocar a celos a ustedes a través de revelarme a una nación insensata, nosotros. Así que lo que primero nos muestra el texto es que es la rebeldía de Israel, el abandono de Israel de Dios, lo que desencadena para nosotros que hayamos llegado al Evangelio, que podamos escuchar como gentiles el Evangelio. Israel ha dejado a Dios por dioses falsos, pero ahora Dios también los hará a ellos también sentir celos, los provoca a celos. Y mis hermanos, esta es una muestra de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere a través de provocar celos en Israel es que Israel caiga en cuenta de su pecado, que Israel recapacite, reaccione y se vuelvan a su Dios. Pero también es una muestra de gracia hacia nosotros, que siendo una nación insensata, Dios fue y sin buscarlo nosotros le encontramos. Sin andarle buscando, Él se dejó hallar por nosotros. Así que mis hermanos, Israel conoce a Dios. Israel conoce los planes de Dios.
Leímos hace algunos sermones, de ellos son los pactos, los profetas, de ellos nació el Cristo, de ellos son las promesas. Claro que ellos entendieron, si había un pueblo que podía entender todas las profecías era Israel, porque a ellos les fueron dadas. Así que el problema no fue que ellos no entendieron, el problema fue la incredulidad. Así que el problema no es que no escuchaste, el problema no es que no entendiste, el problema es que no le creíste a Dios. Y así establece Pablo su argumento. El problema de Israel, como el nuestro, no es que no hemos oído acerca de Dios, no es que no hemos escuchado cuál es la voluntad de Dios para nosotros. El problema de Israel no fue que no entendió lo que Dios quería. El problema de Israel es que habiendo escuchado y habiendo entendido, no quisieron creerle a Dios y le rechazaron. Y entonces, versos 19 y 20 nos llevan, particularmente el verso 20, a una cita también del Antiguo Testamento. Nos lleva a Isaías capítulo 65, versos 1 y 2. La primera cita, Isaías 65:1, nos dice lo siguiente: me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Pablo toma las dos primeras partes de este versículo, omite la última, pero si tenemos aún todo el versículo, el sentido es el mismo. Lo que Dios está diciendo allí es que normalmente es el siervo quien va tras busca del amo. Es el siervo quien busca al amo, es el siervo que golpea y le pide el favor al amo, es el siervo que va y se postra delante de él, es el que busca, el que llama, el que golpea. Sin embargo, en la historia de Dios con nosotros es al revés. Es Dios que se para y nos dice, aquí estoy. En una disposición casi que, si me quieres encontrar, aquí estoy. Como en Apocalipsis, donde Dios dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Un asunto como de la inversa, de una lógica contraria. No somos nosotros los necesitados que vamos ante el Señor, sino que es el Señor que viene delante de nosotros y nos golpea la puerta. Increíble, gracia de Dios. Y así lo ha hecho Dios en favor de nosotros. Él es el que nos busca. Esa es la gracia de Dios hacia nosotros. Él nos busca, Él nos llama, Él nos toca. Él fue el que lavó los pies. Él nos ama, Él nos sirve. Bendita la gracia de Dios por la cual vinimos a Él. Sin embargo, versículo 21 marca un fuerte contraste que creo yo que es donde nosotros más nos vamos a conectar con este texto. En cambio, respecto de Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde, desobediente y rebelde. Isaías 65:2. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. ¿Alguna vez te han dejado con la mano estirada? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Cómo se siente eso? Muy cómodo, muy rico. Es incómodo, ¿verdad? Bueno, lo que Dios está diciendo aquí a su pueblo es, ustedes me han dejado a mí con las manos estiradas. Y no un momentico porque no me vieron. No fue porque no me escucharon, no fue porque no me vieron con la mano extendida. Es que viéndolas todo el día, las dejaron así, estiradas. Y eso, mis hermanos, es aún mucho mayor gracia que la que Dios mostró a los gentiles. ¿Saben por qué? Porque con los gentiles Dios dejó que lo encontráramos sin andarlo buscando. Como que Él se nos puso en el camino por donde íbamos y allí lo encontramos y vinimos a Él. Pero con Israel la actitud es mucho más activa de Dios. No solamente Dios se dejó encontrar, sino que Dios extendió las manos como un papá que le dice a un niño, ven, ven. Pero Israel no tomó las manos de Dios, no se volvió a Dios, le dejó con la mano estirada. Israel activamente le dio la espalda a Dios. Y con esto, Pablo sigue mostrándonos esa tensión entre la
responsabilidad humana y la soberanía de Dios. En el capítulo 9 nos dijo que la no salvación de Israel, o más bien la incredulidad de Israel, es producto del acto soberano de Dios, de la voluntad soberana de Dios. Dios amó a Jacob, aborreció a Esaú, ¿verdad? Pero en el capítulo 10 como que nos muestra la otra cara de la moneda y nos dice que la culpa o recae la culpa de la incredulidad sobre el mismo Israel, que rechazó las manos de Dios extendidas hacia ellos. Y de nuevo, aquí vivimos nuevamente la tensión: soberanía de Dios, responsabilidad humana. Y Pablo pone como de nuevo en esa tensión esas dos realidades que se nos hacen muchas veces a nosotros incomprensibles en nuestra mente, y le atribuye la dureza, la incredulidad, la dureza de corazón de Israel. Pero la pregunta que yo quiero hacerte esta tarde es: ¿qué significa dejar a Dios con las manos extendidas en tu vida? ¿Qué significa dejar a Dios con la mano extendida? Por lo menos dos cosas. Todo el día, miren conmigo el verso 2, extendí mis manos hacia un pueblo rebelde. ¿Qué qué? Que va por mal camino. ¿Por qué va por mal camino? Hoy, regálenme su atención. ¿Entendemos que seguir nuestras ideas es ir por mal camino? ¿Entendemos en realidad eso? Que si seguimos viviendo bajo nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, es que a mí me criaron así, mi mamá me dijo, es que así me eduqué yo, esa fue mi escuela, así pienso yo, esto es Dios para mí. Entendemos que si seguimos viviendo bajo nuestras propias ideas, nos estamos dirigiendo por mal camino. Dejar a Dios con las manos extendidas es precisamente eso, es que a pesar de haber oído a Dios, haber entendido lo que Él quiere que nosotros hagamos y seamos, sin embargo, después de haber escuchado y de haber entendido, seguimos transitando por mal camino al seguir nuestras ideas. Eso es dejar a Dios con las manos extendidas, que tú sabes qué es lo que quiere Dios, tú entiendes qué es lo que quiere Dios y sin embargo dices, no. Y sigues tu propio camino. Dios te dice, ven, es por acá. Y tú miras las manos de Dios y dices, no, es por acá. La consejería bíblica es inútil si en mi corazón he decidido dejar a Dios con la mano extendida. Bendito Dios que tenemos consejería bíblica en la iglesia y podemos acompañarte de parte de Dios y estamos felices de hacerlo. Pero los consejeros no somos agoreros. De nada sirve que invirtamos 10, 15 sesiones en consejería para mostrarte lo que Dios quiere para tu vida, para guiarte hacia lo que es la voluntad de Dios para tu corazón, para tu propia realidad personal, para tu matrimonio, para la crianza de tus hijos. Y sin embargo, Dios cada semana en consejería te extiende las manos y tú dices, no, no sirve, no funciona. Dejar a Dios con las manos extendidas es precisamente eso, saber lo que Dios quiere, entender lo que Dios quiere que yo haga y sin embargo hacer otra cosa. Y eso es lo que Israel está haciendo. El punto, mi amigo y mi hermano, es que si sigues viviendo en tus propias ideas, te vas a seguir yendo por mal camino. Y yo quisiera, y ha sido mi oración esta mañana, que ojalá esas palabras se graben en tu mente. Seguir tus ideas es ir por mal camino. Pero no solamente eso. Cuando seguimos leyendo Isaías 65, la queja de Dios sigue hacia Israel. Mire lo que Dios dice de su pueblo. Es un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca, que ofrece sacrificios en los jardines y quema incienso en los altares, que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en vigilias secretas, que come carne de cerdo, ahorita les explico eso, y en sus ollas cocina caldo impuro. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Este es un pueblo que me está provocando. ¿Cómo me provocan? Porque hacen
todo lo que saben y han escuchado que no tienen que hacer. Yo les he dicho que no tendrán dioses delante de mí, y sin embargo ellos ofrecen sacrificios en los jardines y queman incienso en los altares. Yo les he dicho que no tengan contacto con los muertos, y ellos sin embargo se sientan entre los sepulcros y pasan la noche en vigilias secretas. Yo les he dicho a ellos que se abstengan de comer cerdo, y ellos van y comen cerdo, y en sus ollas cocinan caldo impuro. Esas leyes que Dios le ha mandado al pueblo en el Antiguo Testamento, el pueblo sabe lo que tiene que hacer, sin embargo hace otra cosa. Pero no solamente es eso, sino que ahora, versículo 5, que dice: manténganse alejados de mí, soy demasiado sagrado para ustedes. Es decir, ese es el cinismo del pueblo de Dios, que de lunes a sábado están haciendo y deshaciendo con la palabra de Dios, desobedeciendo a Dios, siguiendo sus propias ideas, yendo por mal camino, pero el domingo, ay, 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 ay. Soy demasiado santo, hermano, no te me acerques. ¿Cómo está? Dios le bendiga, hermano. A su nombre, gloria. Y no se me acerque porque tengo las vestiduras y transpiro santidad. ¿Sabes qué dice Dios? Todo eso me fastidia como humo en la nariz. ¿Qué le fastidia a Dios? Que tú de lunes a sábado y que yo de lunes a sábado haga lo que se me da la gana y el domingo viva como si nada. Dios dice: me fastidia eso de mi pueblo, como el humo a la nariz. Es un fuego que arde todo el día. Eso, mis hermanos, es dejar a Dios con las manos extendidas. Ahora bien, mis hermanos, es un llamado por lo menos a hacer dos cosas, y quiero dejarte dos preguntas para que puedas trabajarlas en tu grupo pequeño. En primer lugar, que consideres esta semana en qué asuntos de tu vida tienes a Dios con las manos extendidas. ¿Qué cosas tú ya sabes que quiere Dios para ti y de ti? ¿Qué asuntos ya has escuchado a través del predicador, de tu líder de grupo pequeño? Y te han dicho, tu líder te lo ha dicho, y en todos los martes, todos los miércoles, todos los jueves en tu grupo pequeño: pero mira fulanita, pero mira fulanito, Dios dice. Y tú dices: ay sí, pero sigues igual. ¿En qué asuntos de tu vida tienes a Dios con las manos extendidas? Y en segundo lugar, ¿cuáles son tus excusas más comunes para dejar a Dios así? ¿En qué te excusas para seguir dejando a Dios con las manos extendidas? Quisiera que Dios nos diera la libertad de nuestros grupos pequeños esta semana de poder caminar eso, o en nuestros devocionales familiares, y ser honestos delante de Dios. Para terminar, quiero llevarlos a un texto que me impactó profundamente esta semana y que creo que captura el corazón de Dios, y quiero terminar con ese texto. Y quiero que lo busquen, por favor. Salmo 81. Para que veamos el corazón de Dios a full color. Cómo Dios se siente, cómo Dios nos ve a nosotros cuando le dejamos con las manos extendidas. Salmo 81, versos 8 al 16. Búsquelo, por favor. Salmo 81, verso 8 al 16. Dice así la palabra del Señor. Escucha, escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas. No tendrás ningún dios extranjero, ni te inclinarás ante ningún dios extraño. Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos
y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirán ante Él, pero serían eternamente castigados. Y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con la miel de la peña te saciaría. Déjenme ir verso a verso, desgranando el mensaje de Dios a su pueblo. Escucha, escucha, pueblo mío, dice el Señor. Porque muchas veces cuando en el ministerio de Jesús, Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, y uno dice, pues qué bobada, pues por supuesto que si uno tiene oídos es para oír, no es para cargar aretas, es para oír que Dios nos ha dado oídos. ¿Cuál es el sentido de que Jesús nos diga, el que tenga oídos para oír? Oiga, porque nosotros teniendo oídos para oír, no escuchamos. Porque en la Biblia, Shema es la palabra para escuchar y eso significa no solamente oír como un acto biológico, fisiológico, de recibir unas ondas o no sé cómo es que nos llega el sonido y poderlas entender. No, es un asunto mucho más allá, es obediencia, es que Dios asume que si yo escucho, ya sé lo que tengo que hacer. Y Dios dice, escucha, redil del sur, escúchame, pueblo mío. ¿Qué, Señor? ¿Qué tendremos que escuchar? Mis advertencias. Y mis hermanos, esta es la gracia de Dios porque todavía el texto nos ha dicho en Romanos, todo el día tengo mis manos extendidas. Aquí el Salmo 81 nos dice que todavía la voz de Dios se escucha como una advertencia. Todavía hay gracia y mientras la voz de Dios siga siendo una advertencia para ti, es una muestra de su gracia contigo. Y miren el corazón de Dios. Ay, como del alma, como de la entraña de Dios. Ay, Israel, si tan solo me escucharas. Y ahí está el corazón de un Dios que ve como su pueblo le da la espalda y se rebela contra él. ¿Qué es lo que Dios quería que Israel escuchara? Que no tenga otros dioses delante de él, que no le abra lugar en su corazón para otra cosa que no sea su Dios. ¿Por qué? Porque Dios los compró y los sacó de Egipto para hacerlo su pueblo. Esa es tu misma historia. Dios te dice, no tengas dioses delante de mí, ninguna persona ni ninguna cosa en tu corazón debe ocupar el lugar de Dios. La única cosa y persona que necesitas para ser feliz se llama Dios. Y si eso no es una verdad para tu vida, estás abrazando otro ídolo en tu corazón. Y Dios dice, no tengas ningún Dios delante de mí. ¿Por qué? Porque yo compré tu corazón y lo compré con precio de sangre. Te liberé, no de Egipto, sino del pecado y de las garras del infierno. ¿Pero qué pasó? Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. ¿Qué pasa si persistimos en dejar a Dios con las manos estiradas? Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor le pareciera. El cuadro es muy sencillo. Dios dice, aquí están mis manos, Israel, ven, te quiero mostrar el camino, es por acá. Y las tengo extendidas todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer. Pero llegará un momento en que Dios va a decir, ok. Y la rebeldía, o la rebeldía no, perdón, el juicio de Dios hacia la rebeldía de Israel no será un juicio activo, castigando a su pueblo, no. Es como un juicio pasivo, es como Dios retirándose de la escena. Ok, ¿tú quieres seguir conduciendo el barco de tu vida? ¿Quieres estar en el timón? Sigue en tus propias ideas. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Eso es lo que tú quieres? Entonces yo me quito del camino, te dejo de estorbar. Es que eso Dios que tanto le estorba a uno va a la iglesia y todo lo que le dicen es que no, que no, que no. Ok, ¿quieres que te deje de fastidiar y de estorbar a tu pecado y que te siga dando rienda suelta a lo que tú quieres hacer? Ok, está bien. Ya no te voy a fastidiar más. Sigue en tu propia y obstinada voluntad. Actúa como mejor te parezca. Actúa siguiendo tus propias ideas. Pero como la gracia de Dios es mayor que nuestro pecado,
versículos 11 y 12. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si el redil del sur, si tú, Juan, Pedro, María, Ricardo, Javier, José, Liliana, María, lo que sea que estés aquí, si tan solo me escuchas, si tan solo quisieras andar por mis caminos y creer que yo sé más que tú, cuán pronto sometería yo a tus enemigos. ¿Eso es lo que quieres, Israel? ¿Lo que quieres es que tus enemigos retrocedan delante de ti? ¿Que no te ganen en las batallas? Ok, ¿saben cómo van a lograr eso? Si se vuelven a mí. Muchas cosas en nuestra vida siguen como siguen porque nosotros hemos dejado a Dios con las manos extendidas. Nuestra vida sería distinta, eso que pides a Dios sería tan diferente si dejaras de insistir en tus propias ideas y claudicaras a tus propios pensamientos y le dijeras: sí, Señor, tú me has dicho, este es el camino, síguelo, ahí andaré. Si tomaras las manos de Dios con todas tus fuerzas, guíame, Señor, como un niño que no sabe qué camino andar. ¿Cuán pronto sometería yo a los enemigos? Los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él, pero serían eternamente castigados. Y a ti, ¿sabes qué haría Dios contigo? Si dejas de dejarle las manos estiradas y las tomas, y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con la miel de la peña te saciaría. Si tan solo escucháramos a Dios y creyéramos que lo que Él dice es lo mejor para nosotros, entonces nos saciaríamos con su miel, nos saciaríamos con el bien de su casa y comprobaríamos una cosa que dice la Escritura y que llegaremos a ella en Romanos, que la voluntad de Dios es tres cosas: es buena, es agradable y es perfecta. Pero mientras que sigamos nosotros en nuestro envanecido corazón, siguiendo nuestros propios pensamientos, vamos a seguir dejando a Dios con las manos estiradas. Sin embargo, mis hermanos, esta, más allá de ser un mensaje de juicio, es un mensaje de la gracia. ¿Saben por qué? Porque todavía, todo el día, si tú estás aquí hoy, todavía la palabra de Dios nos llega como advertencia. Y si tú esta mañana estás aquí y Dios te ha traído esta mañana, es porque Él todavía te está advirtiendo. Aquí están mis manos estiradas hacia ti. ¿Las vas a tomar o vas a seguir rechazando mis manos que te dicen: tómalas y anda por mis caminos? Porque si no las tomas, yo no sé cuándo la misericordia de Dios se agote y baje sus manos y te diga: ok, si lo que quieres es vivir en tus propias ideas, me retiro, sigue tus propias ideas. Pero hoy la voz de Dios todavía es una advertencia para ti. Toma sus manos. Y sé que tal vez hay momentos en nuestra vida, áreas en nuestra vida en que hemos dado la espalda a Dios conscientemente, que Dios nos dice que es A y sabemos que es A, pero nosotros decimos: no, es B. Y ponemos miles de excusas para no hacer la voluntad de Dios. Ese es tu pecado. Pero aunque tu pecado es mucho, su gracia es mayor. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Yo quiero que pienses en tu propio corazón cuáles son esas áreas de tu vida donde tú le has venido dando la espalda a Dios. ¿Cuáles son esos asuntos donde has dejado a Dios con las manos estiradas? En que tú has escuchado a Dios, no una vez, 2, 3, 4 veces, cada semana, y Dios te dice: este es el camino, esto es lo que debes hacer, ven a mí, toma mis manos, y tú te resistes y te resistes y te resistes. Y has empezado a cosechar el fruto de tus propias ideas, porque si sigues en tus propias ideas irás por mal camino. Pero Dios, una vez más delante de ti, está estirando sus manos delante de ti y diciéndole: esta mañana
tengo mis manos extendidas hacia ti, pueblo rebelde y necio. Si tan solo mi pueblo me escuchara, entonces yo derrotaría a cada uno de sus enemigos y los pondría bajo sus pies. Si tan solo mi pueblo me escuchara y me obedeciera, entonces los haría comer y disfrutar de la miel más deliciosa, más dulce que hay sobre este planeta. Si tan solo mi pueblo me escuchara. Querido hermano, querida hermana, querido amigo que nos visitas por primera vez, las manos de Dios están extendidas hacia ti. ¿Vendrás como un niño a su padre cuando estira sus manos y le invita a venir? ¿O en tu necedad y rebeldía le seguirás dando la espalda a quien es tu vida? Todavía es tiempo de volverse a Dios. No se ha cortado su mano para salvar, ni sus misericordias se ha agotado. Sí, es verdad, tus faltas son muchas, mis faltas son muchas, pero así de cierto es que su gracia es mayor. Y esa gracia se derrama sobre tu vida esta mañana para decirte: toma mis manos, yo te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Toma mis manos y yo te voy a mostrar cuál es el camino. No sigas tus propias ideas, porque irás por mal camino. Toma mis manos y deja que yo te guíe. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Solo Dios tiene el camino verdadero, solo en Dios está la verdad. Solo en Él nos puede guiar a través de el camino. Vuélvete a Dios mientras todavía su voz es advertencia para ti. No sea que mañana Dios te abandone a tu terco corazón, para que por fin hagas todo aquello que te plazca. Joven que estás aquí, hombre y mujer que estás aquí, que te quejas por las restricciones que Dios te pone en su palabra, ama eso, abraza a ese Dios que no te permite hacer todo lo que quieres. Ama a ese Espíritu Santo que te da convicción de pecado cada vez que te deslizas a pecar, porque cuando eso desaparezca, irás rumbo a la destrucción. Si Dios te dejara vivir conforme a lo que tú quieres y a tus propias ideas, irías directo al infierno. Pero bendita gracia de Dios, que te pone pares en el camino, alto en el camino. Vuélvete a Dios, abraza su gracia, toma sus manos y déjate dirigir por los caminos y el camino que Dios ha trazado para ti. Sigue orando ahí en tu puesto, en tu silla, aquellas cosas que Dios revela de áreas de tu vida donde sabes lo que Dios te está pidiendo, pero te cuesta hacerlo, te cuesta abandonar, te cuesta creer en Dios, te cuesta creerle que ese plan es mejor que el tuyo. Y sigues empecinado y empecinada en seguir tus ideas. Y hoy Dios te dice: para ya, abandona tus ideas, vuélvete a mí, sígueme. Y mientras estás orando, vamos a cantar al Señor, y en la medida en que tú te quieras unir después de haber orado, te unas a adorar al Señor con esta canción que nos recuerda que su gracia es mayor.